Les saludo, queridos hermanos, en esta tarde, rogando al Señor que Él nos dirija en esta mañana, para que su palabra sea la que nos hable a cada uno de nosotros. ¿Tiene su Biblia a mano, cierto? Vamos a abrirla nuevamente en el texto que ya hemos leído. Quisiera que lo leyéramos de nuevo, que me acompañen en la lectura del texto que está ahí en Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 26. Hace unos domingos atrás estuvimos viendo un hecho importantísimo en la historia de la iglesia, que es la conversión de Saulo y cómo se transforma de perseguidor de la iglesia a apóstol enviado a los gentiles. Y unos capítulos, eso fue el capítulo 9, unos capítulos más adelante, ahora en el 11, vamos a ver cómo el Señor, que su evangelio es poderoso para transformar todas las cosas, el Señor empieza a extender la iglesia en el mundo. Vamos a leer entonces Hechos, capítulo 11, del 19 al 26. Pongamos mucha atención al texto que tenemos en esta mañana. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Les invito a que tengamos un momento de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en tu soberanía has dejado en esta revelación escrita la historia de tu pueblo, que es nuestra historia. Oh Señor, abre nuestra vista, nuestro corazón, nuestros oídos, para que estemos atentos a lo que tú quieres decirnos, a lo que tú quieres hacer y hacia dónde quieres llevar los destinos de esta iglesia. Te rogamos, Señor, que tú te quedes con cada uno de nosotros, tocando nuestro corazón para que sea sensible a tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. En esta oportunidad, queridos hermanos y hermanas, vamos a revisar en la palabra del Señor un tema que es tremendamente importante y que a veces pasamos por alto o comprendemos de una manera insuficiente la importancia que tiene. Y es la identidad misional de la iglesia. Ya en el título aparece una palabra un tanto distintiva, porque nosotros acabamos de orar, por ejemplo, por nuestra hermana Josefa, que está en un viaje, ¿cómo? Misionero.
a cumplir la misión de predicar el Evangelio. Los que no saben, ella está en Uruguay, después en Ecuador, va a estar bastante tiempo allá, así que es una bendición de que ella pueda hacer ese viaje y pueda bendecir a otros llevando el Evangelio. Pero aquí la palabra tiene una forma distinta, la identidad misional de la iglesia. Y es que ser misionero o misionera generalmente lo asociamos como una actividad, como un acto de ir hacia otros lugares para predicar el Evangelio. Y si a uno le preguntan, ¿eres tú misionero? Generalmente decimos, no, porque no voy a otros lugares a predicar el Evangelio. Yo estoy aquí viviendo en esta ciudad donde yo resido, me congrego en una iglesia. Por lo tanto, para nosotros el concepto de misionero o misionera es alguien que va hacia otros lugares a predicar. Pero vamos a ver que la identidad misional de la iglesia tiene que ver justamente con la esencia y la naturaleza propia de la iglesia. Es mucho más que una actividad específica o un ministerio dentro de la iglesia. Es lo que le da la razón de ser. El pasaje que hemos leído está en el contexto, como mencionábamos al inicio, que el apóstol Pablo, que fue llamado por el Señor para ser el apóstol de los gentiles, luego de haber predicado en Damasco y que peligró su vida, huyó hacia Jerusalén y nuevamente de Jerusalén tuvo que volver a huir con ayuda de sus hermanos. Vía Cesarea llegó hasta Tarso. Y vemos en el relato de los Hechos, en el capítulo 9, luego de hablar sobre Pablo, el texto de Lucas nos empieza a hablar acerca de Pedro, de lo que Pedro empezó a hacer, resucitando a Dorcas, cómo el Señor llama a Pedro para que vaya y le predique el Evangelio a Cornelio, un temeroso del Señor, que estaba justamente en Cesarea. Y en el capítulo 11 vemos que el apóstol Pedro rinde cuentas de su labor a la iglesia de Jerusalén. Y en el versículo 19 hay un paréntesis nuevamente. Y Lucas retoma la historia que estaba narrando acerca del trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo y que algunos años atrás o algunos capítulos atrás veíamos que estaba en Tarso, preparándose de alguna manera para el ministerio que el Señor le había llamado. Y aquí Lucas vuelve a mencionar lo que ocurrió en los tiempos de Esteban. Y si uno va a Hechos capítulo 8, versículo 1, vemos de alguna manera el contexto o la causa de lo que a continuación vamos a relatar. En Hechos 8:1 dice, Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que según el texto quedaron ahí en Jerusalén. Aquí vemos cómo el Señor empieza a mover a la iglesia. Y nos vamos a encontrar con algunas cosas que son sorprendentes. Porque no es Pablo el que inicia la predicación a los gentiles. Y nuevamente nos hacemos la misma pregunta que nos hicimos la vez pasada cuando hablamos acerca de la conversión de Pablo. ¿Quién es el protagonista de la historia en el libro de los Hechos? No es Pablo, no es Bernabé, no es Pedro, sino que es el Señor el que dirige a su iglesia. Hay algunos que han dicho que en realidad, más que el nombre de los Hechos de los Apóstoles, hay algunos que postulan que debiera llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Pero ciertamente el Señor es el que mueve la iglesia y que la lleva hacia donde Él quiere. Y aquí vamos entonces a ver cómo el Señor trabaja en la historia y cómo
Él soberanamente utiliza las circunstancias para que su misión sea cumplida, la misión de Dios. Así que cuando vemos este texto, primeramente vemos algo que es muy importante que como iglesia debemos tener presente. Lo primero que vemos aquí es que la misión de la iglesia es y debe ser la misión de Dios. Esto que acabo de decir que parece tan obvio, no lo es tanto. La misión de la iglesia es la misión de Dios. Miren lo que dice el versículo 19 al 21. Habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Y esa dispersión que hubo permitió que discípulos del Señor que estaban en Jerusalén pasaran por Fenicia, por la costa del mar Mediterráneo, hacia el norte, Chipre, que es una isla que está en el Mediterráneo, y Antioquía, la capital de la provincia de Siria, en la época donde el Imperio Romano tenía a esta ciudad, Antioquía en particular, como una de las más importantes después de Alejandría y de Roma en tamaño. Aproximadamente 500.000 personas habitaban allí. Pero fíjense cómo estos discípulos que fueron esparcidos por causa de la persecución, dice el versículo 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene estaba en el norte de África, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Queridos hermanos, lo primero que vemos aquí, en estos 3 versículos que hemos leído, es que el Señor está cumpliendo la historia de la redención. El Señor anunció a Abraham que en él, en su simiente, en Cristo, serían benditas todas las naciones. Así que el Señor no esperó que la iglesia de Jerusalén tuviera un plan, un proyecto de misiones para extender su obra. Porque si hubiera dependido de los discípulos, esto hubiera sido un fracaso. Pero como el Señor preparó todas las cosas, así como preparó al final del Antiguo Testamento a este pueblo que fue el exilio y que fue esparcido también por el mundo conocido, por eso que en Antioquía había también muchos judíos. 300 años antes de Cristo, esta ciudad de Antioquía había sido fundada, ya habían judíos allá, por la dispersión, por la diáspora que hubo después por causa del exilio ahí en Babilonia. Ahora también el Señor, en la circunstancia histórica de la persecución, hace que estos discípulos del Señor sean también esparcidos en las ciudades y en los territorios cercanos. Así el Señor cumple su misión. Y para nosotros, seres humanos, puede parecer hasta bastante indeseado el tener que salir de un lugar por causa de que somos perseguidos o muertos, como le pasó a Esteban. Pero el Señor lo hizo con su soberana voluntad para que el Evangelio fuera extendido, a pesar de nosotros como iglesia, a pesar de los discípulos que no habían comprendido aún también que el cumplimiento de la promesa era para todas las naciones, porque fíjense lo que dice el texto en el versículo 19, al terminar dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. La reticencia inicial de la iglesia es, esto es para los judíos solamente, para los de la circuncisión. Le pasó a Pedro también, poquito al inicio del capítulo 11, cuando Pedro va a contar la maravillosa experiencia que tuvo con Cornelio y su familia, que ellos recibieron el Evangelio, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo, siendo ellos gentiles,
Él vuelve a Jerusalén, el caso de Pedro, capítulo 11, al inicio, versículo 1 y 2, dice que en el versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Ya has comido con ellos? Y ahí Pedro empieza a dar su testimonio, a abrirle los ojos a sus hermanos de Jerusalén. Bueno, estos hermanos que fueron dispersos desde Jerusalén hasta Antioquía, también tenían esa reticencia de no predicar a nadie, sino solo a los judíos. Pero el Señor levanta hombres, que ni siquiera los nombra, para que por primera vez la iglesia predique el evangelio a aquellos no judíos. En el versículo 20 nos habla de los griegos. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Quiénes? Algunos varones de Chipre y de Cirene. Hay unos comentaristas de este texto que señalan, este es el hecho más significativo en toda la historia de la iglesia cristiana, la internacionalización del cristianismo y de la predicación del evangelio, más allá de los límites de los judíos hacia los gentiles. Y Lucas ni siquiera nos nombra quiénes fueron estos varones que hicieron esta labor. Uno podría especular, quizás aquel de Cirene que se menciona puede ser Lucio, que está allí mencionado en el capítulo 13, que también es nombrado como uno de los maestros, de los profetas que están en Antioquía más adelante. Pero la verdad es que Lucas nos deja los nombres de estos varones. Pero el Señor se encarga de que el evangelio sea predicado a aquellos que no eran del pueblo judío, porque la promesa hecha en Abraham y cumplida en Cristo es para todas las naciones. Rompieron esa separación, esa barrera cultural y religiosa, porque la agenda no era de la iglesia, sino que la agenda era del Señor. Y vemos la evidencia de que esto era del Señor, de que ese era el propósito del Señor, en el versículo 21, que dice enfático, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Sin haber establecido un plan misionero, estos discípulos de Jerusalén, que fueron esparcidos por causa de la persecución, el Señor obró en ellos, a través de ellos, ocupando a varones anónimos, para que el evangelio llegara en Antioquía, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano de la época, a los griegos, a los no judíos. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí tenemos una clara enseñanza. La misión de la iglesia, que es su razón de ser, no es la agenda de la iglesia, no es lo que la iglesia piensa o planea hacer, sino que la misión de la iglesia es la misión de Dios y debe ser la misión de Dios. La iglesia existe para cumplir la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Que el evangelio del Señor sea anunciado a todos, judíos y gentiles o no judíos. Pero no solo eso tenemos aquí en este texto. En segundo lugar, vemos también de manera sorprendente otro aspecto que debemos tener presente. La misión de la iglesia es de toda la iglesia. La misión de la iglesia es de toda la iglesia. Si hubiéramos, voy a decir una ciencia ficción, voy a decir, nada más. Si hubiéramos inventado nosotros el relato o escrito nosotros de nuestra propia imaginación de cómo hubiera sido que finalmente el evangelio llegó a los gentiles, hubiéramos puesto como personaje principal, que lo fue ciertamente,
Pero en esa primera etapa, al apóstol Pablo, sin duda. El apóstol llamado a predicar a los gentiles. Pero aquí vemos en el texto que son un grupo de hombres anónimos, no dice tampoco cuántos, los que son los primeros que, llevados por el Señor y por el Espíritu Santo, hablaron a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. Así que cada creyente que fue llevado por causa de la persecución hasta Antioquía tiene la misión de predicar el Evangelio. Por lo tanto, la misión de la iglesia es de toda la iglesia. Cada uno de sus miembros tiene la misma misión que tienen que aquellos que lideran la iglesia. Vamos a ver efectivamente de que eso también implica que no solo cada miembro de la iglesia tiene la misión de predicar el Evangelio, sino que también hay dos otros aspectos aquí. La importancia fundamental que tiene la iglesia local, es decir, la iglesia que está en un lugar que se transforma en fuente de misioneros para predicar el Evangelio en allí donde se encuentra, y también la importancia de que la predicación del Evangelio y la misión de la iglesia, que es la misión de Dios, es mucho más que la iglesia local. Fíjense lo que pasa aquí. En el versículo 22 al 24 dice: llegó la noticia de estas cosas, eran buenas noticias, probablemente los apegados a la circuncisión que habían ya discutido con Pedro todavía tenían algunas cosas dudosas en su cabeza, pero cuando llegó esa información a la iglesia en Jerusalén de que había pasado esto en Antioquía, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ellos se sentían con la responsabilidad de que este movimiento, llamado a predicar el Evangelio, esta misión de Dios para predicar el Evangelio, la iglesia que estaba en Jerusalén, que era la primera iglesia donde se estableció la iglesia cristiana, donde estaban los apóstoles, y después vamos a ver que también a otros ancianos, sentía la responsabilidad de ayudar, orientar, apoyar en este trabajo allá en Antioquía. Y tomó la mejor decisión esta iglesia, de enviar a Bernabé. Esto no es primera vez que pasa. Ya encontramos algo parecido cuando Felipe predica en Samaria. Si usted ve ahí en el capítulo 8, del versículo 12 al 17, Felipe, que era uno de los diáconos que había sido elegido, anunciaba el Evangelio del reino de Dios en Samaria. Eran parte judío y parte pagano, no eran todos gentiles propiamente tal, eran parte del pueblo de Israel. Pero cuando ocurrió esto y ellos también recibieron al Señor y se convirtieron al Señor, la iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a Juan a ver qué estaba pasando allí. Entonces, hay un interés de la iglesia más allá de la iglesia local. Sí, cada miembro de la iglesia está llamado a cumplir la misión de la iglesia, que es la misión de Dios, de anunciar el Evangelio, de ser portador de la predicación del Evangelio, como comunidad en la iglesia local, pero también con apoyo y en conexión con el resto de la iglesia del Señor. No somos piedras aisladas, sino que somos piedras que están insertas en un gran edificio, o podríamos decirlo de mejor manera, como Pablo lo dice, somos un cuerpo que va mucho más allá de estas paredes que tenemos acá, sino que tiene que involucrar al resto de la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos parte de una denominación, la Iglesia Presbiteriana de Chile. Ahí tenemos un cuerpo al cual nosotros somos parte y cumplimos la misión como iglesia local, unidos con nuestra denominación. Pero esto va mucho más allá. Es toda la iglesia del Señor Jesucristo militante que está aquí en este tiempo cumpliendo la obra de evangelización. Fíjense lo que pasa cuando llega Bernabé, que es enviado. ¿Por qué fue la mejor persona que podrían haber enviado a ver qué estaba pasando en Antioquía? Porque era la natural de Chipre, judío de la tribu de Leví, pero natural de Chipre, o sea, conocía
mucha de la cultura y de cómo se relacionaban los gentiles en Antioquía. Por lo tanto, tenía mayor empatía probablemente para poder ver qué estaba pasando allí. Y él da el testimonio, Lucas da el testimonio de que cuando llega Bernabé, versículo 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Yo me acuerdo de historias nuestras, ¿no? En el presente, en el siglo XX, siglo XXI, porque nosotros tenemos, la mayoría de los que estamos aquí, hemos vivido en 2 siglos, ¿no? No muchos tienen esa cualidad, ¿no? Pero si uno ve un poco la historia pasada, yo me acuerdo de que cuando habían actividades de evangelización o actividades, sobre todo los más jóvenes, que proponían hacer cosas para extender el Evangelio y predicar el Evangelio, no pocos en la iglesia arrugaban la nariz. Hay que supervisarlos. ¿Qué están haciendo? Es que esas formas no nos parecen muy bien. En general, cuando eso ocurre, no siempre se ve el fondo del asunto, sino que hay preocupación por aspectos más de tradición o de cierto tradicionalismo muchas veces. Pero la apertura con la cual Bernabé llegó a Antioquía está señalada por Lucas. Aquí lo describe, bueno, ya habíamos visto que Bernabé tiene el sobrenombre de justamente hijo de la consolación, porque es alguien que tiene mucho amor para entregar, es muy generoso, es conciliador. Y Lucas vuelve a decir aquí que él era un hombre bueno, una persona recta, una persona afable y lleno del Espíritu Santo y de fe, un hombre consagrado a Dios. Pero él se preocupó de ver cómo el Señor estaba obrando en la iglesia en Antioquía, porque él se regocijó al ver la gracia de Dios. Y el otro aspecto es que en vez de ponerles trabas, en vez de ponerles ordenanzas a sus hermanos en Antioquía, ¿qué es lo que hace Bernabé? Versículo 23 en su segunda parte, dice, exhortó a todos, sin distinción, todos son parte de la misión de Dios, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, la misión de la iglesia, que es la misión de Dios, es de toda la iglesia, todos los creyentes. Y cuán importante es que nos animemos unos a otros, así como Bernabé animó a sus hermanos ahí en Antioquía, a que se permanezcan fieles en el Señor, porque nos necesitamos unos a otros. Quiero ser muy enfático, no estoy diciendo aquí que no importa la forma en que se predique el Evangelio, sí importa, lo vamos a ver a continuación, ¿no? El tercer punto que queremos comentar. Pero aquí el énfasis en este punto es que el Señor mueve a su iglesia y nosotros debemos ser sensibles, siempre mirando a la luz de la palabra del Señor, ser sensibles y estar dispuestos a que el Señor muestre dónde nosotros vamos a poder evidenciar y presenciar la gracia del Señor y los frutos que el Señor da. Fíjense que en este texto la palabra más repetida que tenemos en estos versículos y que aparece 5 veces es Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, al Señor de la iglesia. Por lo tanto, Él es el protagonista aquí. Y lo que hicieron estos varones de Chipre y de Cirene predicando el Evangelio, lo que hizo Bernabé, que fue enviado por los apóstoles de la iglesia de Jerusalén a ver qué estaba pasando, fue nada más que reconocer que ellos eran instrumentos en las manos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros somos obstáculos más que instrumentos en las manos del Señor? Pensando en que la iglesia, su esencia, su naturaleza es ser misional. Es decir, somos y existimos como iglesia para anunciar el Evangelio, no para otra cosa. Si no tuviéramos esas misiones, no existiría la iglesia. La iglesia no tiene existencia para sí misma. La iglesia tiene existencia para el mundo. Lo voy a volver a repetir. La iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe
para bendecir al mundo, no para rendirse al mundo. Porque la misión es de Dios y la iglesia es el instrumento que Dios tiene para cumplir su misión en esta tierra. En cada cultura en que la iglesia está, debe cumplir su misión. El Señor dice, el texto ahí terminando el versículo 24, dice, Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y nuevamente aparece un resultado, ya lo vimos anteriormente. Era predicado el Evangelio a los gentiles y muchos se convirtieron al Señor. Nuevamente aquí Lucas deja un énfasis y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y aquí se mezclan dos cosas. El llamado que tiene la iglesia, el llamado misional que tiene la iglesia a predicar el Evangelio y la obra soberana del Señor. Esta frase que dice que una gran multitud fue agregada al Señor, nos recuerda, porque ocupa el mismo verbo, a lo que dice en Hechos 2:47. ¿Qué dice Hechos 2:47? Que termina, justamente hasta ahí Lucas nos relata cómo era la iglesia de Jerusalén. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, alababan al Señor, tenían buena voluntad con las personas. Termina el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los agrega. Esperemos que el Señor lo haga entonces. Aquí en Hechos nos está mostrando de que el Señor agrega a los que han de ser salvos, pero por medio de la visión misional de la iglesia. No lo hace de otra manera. Él es poderoso para hacerlo como Él quiere. Pero a eso llamó a la iglesia. Para agregar a aquellos que han de ser salvos, para agregar a aquellos que son nuevos convertidos, esta gran multitud que fue agregada a la iglesia, cada uno de los creyentes debe cumplir la misión de Dios en el mundo. Y el tercer aspecto, hemos visto que la misión de la iglesia es y debe ser la misión de Dios. Hemos también visto que la misión de la iglesia es de toda la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia y no tiene un ministerio en la iglesia, de todas maneras, en su vida diaria, está llamado a cumplir la misión de Dios, de predicar el Evangelio. Si usted es un miembro de la iglesia y tiene un ministerio en la iglesia, amén. El Señor le está bendiciendo, le está dando un privilegio, que es servir en la iglesia para cumplir la misión de Dios. Si usted es oficial de la iglesia, amén. Tiene una mayor responsabilidad, ha sido llamado y apartado para capacitar a los miembros de la iglesia para cumplir la misión de la iglesia. Pero los tres que he mencionado, el común denominador es que es la misma misión, el mismo Señor y en el mismo momento. Nadie queda fuera para cumplir la misión del Señor. Y el tercer aspecto, la misión de la iglesia es continua, no se detiene. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que le adoremos y le sirvamos en este mundo como Él quiere, de acuerdo a su palabra. Así que no basta con alcanzar a otros con el Evangelio. Aquí Bernabé no fue, verificó, dio gracias al Señor, se regocijó y simplemente dijo, se ha cumplido aquí el propósito de predicar el Evangelio, me vuelvo a Jerusalén y a otra cosa mariposa, como dicen por ahí. No. Aquí está iniciando el desarrollo de la iglesia. Por lo tanto, la misión no es algo puntual. No es que nosotros nos pongamos de acuerdo a hacer una campaña misionera y trabajamos 2 meses en un territorio y después decimos, hemos concluido nuestra labor misionera. Esto es permanente. Todo lo que hace la iglesia, por más sencillo que sea, es parte de su visión y su identidad misional. Porque la iglesia existe para eso. ¿Qué dice el versículo 25 y 26? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo.
y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si leemos Hechos de aquí en adelante, vamos a ver que no solo tuvieron un año, tuvieron mucho más tiempo, porque después desde Antioquía salen a su primer viaje misionero. En el capítulo 13 lo tenemos, Pablo y Bernabé. Y después vuelven a Antioquía, van a Jerusalén en el capítulo 15 al concilio de Jerusalén, donde queda en evidencia de que la iglesia de Antioquía crecía y se fortalecía, y también toda iglesia que crece también crecen los problemas. Era necesario de resolver algunos temas importantes, temas doctrinales. Pero vemos que hay una preocupación de Bernabé, es decir, aquí hay una iglesia que está desarrollándose, debe ser enseñada, debe ser discipulada. Por lo tanto, este es otro aspecto importante que olvidamos. Siempre nos acordamos cuando dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicar el evangelio. Pero nos olvidamos muchas veces de la otra parte del mandato del Señor. Y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso requiere tiempo, dedicación, entrega, amor, más allá de las palabras de predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que dice aquí el texto? Que ellos, bueno, primero Bernabé, en su sabiduría que el Señor le dio, aquí necesitamos a alguien que tenga la vocación, el llamado y la preparación para enseñar con autoridad la palabra de Dios. Y fue a buscar a Pablo, a Saulo. De tal manera que la importancia de animarse unos a otros, como lo vimos en el versículo 23, la necesidad, porque Bernabé no lo hizo de manera improvisada, por lo que dice el contexto, que fue a buscar a Saulo a Tarso, planificó, pensó, puso en oración este tema. Y junto con Saulo se congregaron sistemáticamente, reuniones congregacionales, semanalmente, o incluso casi todos los días, como lo vemos también en otros relatos de los hechos, de las cartas del apóstol Pablo. Pasaba todos los días predicando el evangelio, no solo los domingos. ¿Para qué? Para la predicación y la enseñanza, para el discipulado y para consolidar y conformar esta comunidad de creyentes. ¿Para qué? Para cumplir la misión de Dios, para ir más allá de Antioquía. Y ahí salen los viajes misioneros. Y nuevamente vemos que hay un fruto, tercer fruto que vemos en este texto, que es interesante porque es un tanto indirecto. Dice que enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es bastante sugestivo porque a nadie lo llaman de una manera si no ha dado alguna evidencia para que lo llamen de esa manera. Ciertamente aquí, desde el punto de vista del mundo, de la gente que no era creyente, estos que pasan todo el día hablando de Cristo, estos cristianos, probablemente tenían un sentido despectivo. Pero la iglesia de Antioquía se lo apropió, porque realmente los identificaba como lo que son, discípulos de Cristo. Y eso es muy significativo, que te nombren por ser y hacer lo que eres. Y no es menor. Preguntémonos nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos dado evidencia en nuestra vida de lo que somos? Somos parte del pueblo de Dios, que somos herederos de la historia de redención de Dios que está en las Escrituras, que es nuestra historia. Esta es la verdadera historia. Si somos o no reconocidos como cristianos, como creyentes. O a veces somos reconocidos como el pesado de la oficina de al lado. El intransigente. La persona que no tiene sensibilidad, que no escucha, que no sabe escuchar. Estoy poniendo puras cosas negativas, pero ciertamente yo creo que la gracia del Señor ha permitido que muchos de nosotros, muchos de ustedes, han dado testimonio verdadero de la fe en Jesucristo. Pero eso es por gracia del Señor. Queridos hermanos, para terminar, un par de aplicaciones.
Lo primero, voy a agregar una tercera porque, como suele ocurrir en estas cosas, se me quedó en el tintero, que es muy importante. La palabra esparcidos. La palabra esparcidos literalmente diasparentes, de ahí viene la palabra diáspora, del griego, significa literalmente sembrar por completo. Qué interesante. Cuando vemos al inicio del texto que el Señor dice que por causa de Esteban hubo persecución y eso provocó una esparcimiento, o dispersión en definitiva, fueron esparcidos, diasparentes, lo que está diciendo que literalmente la palabra se ocupa para decir que el campo fue sembrado por completo. Imagínense a alguien tirando la semilla y sembrando el campo completo. Y que metafóricamente se refiere a distribuir en tierras extranjeras, obviamente, hacia distintos lados. Pero qué interesante y la hermosura de la palabra, sembrar. Eso es lo que estaba haciendo el Señor. El Señor siembra a través de la persecución. Primera aplicación. No esperemos, queridos hermanos, a ser perseguidos para nosotros sembrar el Evangelio. Porque ciertamente la vida que vivimos hoy como iglesia es mucho más cómoda y satisfactoria y tranquila que la vida que vivieron los primeros cristianos allá en Antioquía. Cada época tiene sus bemoles, su historia, sus circunstancias. Pero nosotros estamos a un clic de cualquier cosa para beneficio de nosotros. Pueden haber muchas dificultades, pero no son comparables nuestras circunstancias con las que vivieron tal vez los creyentes del primer siglo. No esperemos, primera aplicación, no esperemos a ser perseguidos y que el Señor nos disperse para cumplir la misión de Dios. Segundo, necesitamos volver a valorar, a reflexionar y a actuar en consecuencia respecto a lo que significa nuestra identidad misional como iglesia. No somos una iglesia para reunirnos y para tener un fin en sí mismo de hacernos cariño, de manifestarnos aprecio y de disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da cuando nos reunimos cada domingo. Ese no es el propósito de la iglesia. Eso es una bendición adicional de la iglesia. Pero el principal propósito de la iglesia es que tenemos que cumplir la misión de Dios. Y esta misión es predicar el Evangelio. Y la tercera aplicación, nosotros tenemos un proyecto de revitalización que nació hace 6 años atrás. Y me voy a permitir leerles, para recordar y para aquellos que a lo mejor no lo conocen, cuál es la visión que como iglesia hemos abrazado. Dice así: edificar según la Biblia y nuestros estándares de fe, es decir, basados en una sana enseñanza de las Escrituras, bajo la dirección del Espíritu Santo, una iglesia para todas las personas, a través de un movimiento evangelizador que trae conversión personal, formación de una comunidad y transformación de la ciudad. Aquí tenemos una visión misional. Nosotros como iglesia vamos cumpliendo la misión en la medida que vamos caminando. No necesitamos ir, también necesitamos ir a lugares distantes. Perdón. Pero el llamado principal que el Señor nos hace, que mientras nosotros existamos aquí, en este lugar, la iglesia no debe crecer hacia adentro solamente, sino que debe proyectarse hacia afuera, porque la razón de la iglesia es el mundo. Para eso estamos, para cumplir la misión en el mundo. Y termino leyendo las palabras del Señor en el Antiguo Testamento. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 7, hay una palabra que nos recuerda de que esto es del Señor. El Señor es el dueño de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia, el Señor Jesucristo es quien sostiene la iglesia, Él es el que obra por medio de la iglesia en el mundo, Él es el que va a cumplir finalmente y va a consumar todas las cosas y va a restaurar todas las cosas. Y debemos recordar entonces que tal como ocurrió en la época de Samuel, ahí en la época de los jueces, que por la mano del Señor, dice,
versículos 12 y 13 del primer libro de Samuel 7. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y el texto dice un poquito más adelante, dice que la mano del Señor libró a Israel de los filisteos. La mano del Señor. La mano del Señor estaba con los discípulos que estaban predicando el Evangelio a los gentiles. Cuando en la Biblia usted lee ahí la mano del Señor, usted debe leer ahí el poder del Señor. Es el que obra. La mano del Señor es el poder de Dios, es el que obra. Y si el Señor hasta aquí nos ha ayudado, entonces solo debemos confiar y cumplir la misión que el Señor nos mandó. Así que, queridos hermanos, reflexionemos esta semana sobre la identidad misional de la Iglesia y cuál es el rol de cada uno de nosotros. Pongamos en oración aquello para que podamos meditar y en comunión con nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuál va a ser nuestro rol este año 2022? Este año que estamos recién iniciando. Vamos a ser una iglesia misional que ve y se proyecta para cumplir la misión de Dios en el mundo. Que el Señor nos ayude en ese propósito. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque no solo nos has llamado, Señor, a predicar el Evangelio para que más personas se conviertan y que aquellas que tú has elegido vuelvan sean parte de tu pueblo, sino que nos has llamado también para anunciar las buenas nuevas de restauración de todas las cosas. No solamente, Señor, tú has venido y te hiciste hombre y moriste en la cruz y resucitaste y te has sentado a la diestra de Dios como Rey soberano para salvar las almas de las personas, sino que para restaurar toda la creación. Y por eso, Señor, es que tú nos llamas en este tiempo, en este lugar, en esta cultura en la cual nos encontramos, para que podamos vivir con nuestra identidad misional y poder dar testimonio de que tú eres el que gobierna, tú eres el que tiene el poder, tú eres el que tiene la gloria. Y por lo tanto, que nuestros labios, nuestras bocas y nuestras vidas sean un testimonio de que la gracia del Señor está con nosotros y que tú nos sostendrás, Señor, para cumplir este año y los que vendrán, tu misión en esta comuna de Santiago y en donde tú quieras que nos envíes con tu poder y con la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.